Ahora, vamos a ir a Romanos 8. Y aquí es muy importante que podamos observar lo que Romanos 8 dice para que podamos entender la justicia de Dios. Dice el versículo 1 de Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice una palabra que debemos de llevar. Dice el apóstol Pablo que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No a la obediencia, no a obedecer a Cristo, sino a la obediencia de Cristo. Esto se malinterpreta. Lo voy a leer, si está apuntando, apúntelo. Viene en 2 Corintios 10, versículo 5, y después voy a regresar a Romanos. 2 Corintios 10, versículo 5. Dice, derribando argumentos y de toda altivez, es decir, incredulidad, desacreditación de la palabra, pensamientos carnales, pensamientos científicos, pensamientos que están dirigidos de una manera sistemática y continua por muchos años y ahora en abundancia, sistemáticamente, como lo hemos dicho ya, en abundancia, referente a pensamientos contrarios a Cristo, pensamientos que están alineados, sincronizados, armonizados por el príncipe de la potestad del aire, que gobierna este mundo, por el espíritu del anticristo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y muchos interpretan que es para obedecer a Cristo. Es como si Dios se hubiera manifestado en Cristo y ahora Cristo nos dice, debes obedecer, debes obedecer, debes obedecer, debes obedecer, debes obedecer. Como si Cristo fungiera en esta época, en este tiempo, como un juez, que él mismo haya establecido la ley para que tú la obedezcas sin oportunidad de que tú lo cumplas. Como vulgarmente dicen en este mundo, la ley fue hecha para desobedecerla, la ley fue hecha para... hay otra palabra que es para infringirla. Y la realidad es que, humanamente hablando, la ley de Moisés fue hecha para que el hombre la infringiera, porque era imposible que pudiera cumplirla. Y entonces, como infractor, se diera cuenta de la necesidad de ser restaurado, salvado, perdonado de esa infracción. Y desafortunadamente la infracción diseñada, definida, establecida en la ley de Moisés. Recuerde, la ley es buena, pero no hace bueno al hombre. La ley es perfecta porque es ley de Dios, pero no puede perfeccionar al hombre. La ley es buena, pero no puede hacer que el hombre es bueno. Sino la ley fue dada para detener el pecado, la abundancia del pecado, pero la ley fue dada para manifestar que el hombre era pecador, para que el hombre dijera, sálvame Dios, porque por mí mismo, por mi justicia, por intentar cumplir, no lo puedo hacer. Sálvame, Señor. Hasta que viniera Cristo, y Cristo se ofreció como propiciación por nuestros pecados para salvarnos y redimirnos de toda culpa, condenación, de todo pecado. Él no borró nuestros pecados y como si fuera, como dicen por ahí, borrón y cuenta nueva. No, Dios no puede pasar por alto los pecados, dice la Escritura, en el sentido de olvidarse de ellos como si nunca hubieran sucedido. No. Alguien tuvo que pagar por cada uno de los pecados de toda la humanidad. Alguien tuvo que sufrir la culpa, los pecados en Cristo Jesús. Cristo Jesús fueron imputados, los pecados fueron asignados a Cristo, aunque Cristo no los cometió porque Él no conoció pecado, Él no hizo pecado y no se halló en el pecado. Los pecados de la humanidad fueron imputados, fueron
asignados a Cristo. Fueron, ¿cuál sería la palabra? Encontrados en la cruz, en el cuerpo de Cristo, cuando tomó los pecados de toda la humanidad. Fueron contados, fueron puestos en la cuenta de Jesús, imputados en la cuenta de Jesús, y Jesús tuvo que pagar las consecuencias de ese pecado. La paga del pecado es muerte. Tuvo que pagar las consecuencias de ese pecado, tuvo que pagar la deuda que nos era contraria, la deuda para con Dios, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestros pecados. Tuvo que sufrir la condenación y la culpa. Fue declarado culpable cuando Él llevó nuestros pecados y sufrió el juicio de la justicia de Dios. Pero lo interesante de esto es que Romanos 8 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y déjeme le explico algo. La culpa del pecado, cuando alguien comete un pecado, la culpa de ese pecado, es decir, alguien comete una infracción, es llevado ante el juez. Aunque se crea o se diga inocente, si cometió el pecado va a ser encontrado pecador, culpable. Y una vez que se determine que ha sido culpable, entonces se va a dar una sentencia o se le va a condenar a sufrir la pena por ese pecado. Una vez más, alguien que es pecador, que es encontrado culpable, y nadie puede ser encontrado inocente ante la santidad y la justicia de Dios. Pero alguien que comete pecado es encontrado culpable, se dicta sentencia y se le condena. Pero esa persona que fue culpable de ese pecado no puede ser encontrado, no puede ser hallado, esa persona no puede ser culpada y condenada, y al mismo tiempo otra persona puede ser condenada y culpada por el mismo pecado. En otras palabras, el pecado está solo en uno y la culpa está solo en uno. Por lo tanto, la condenación solo está en uno, no puede estar en dos. Solo el pecado puede estar en uno, la culpa en uno y la condenación en uno. ¿Por qué le digo esto? Porque si Cristo dice en su palabra que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, tenemos que poner nuestros ojos en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Porque necesitamos entender que como el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, y en el Evangelio se nos revela la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ver con que nuestros pecados se encuentran en la cruz. Porque Cristo Jesús ahí los pagó. Nuestros pecados, todos nuestros pecados pasados, presentes, futuros, fueron encontrados, hallados en el cuerpo de Cristo. Mis pecados pasados, presentes y futuros fueron hallados en el cuerpo de Cristo. Y Cristo, respecto a mis pecados, fue hallado culpable en la cruz. No antes de la cruz, sino en la cruz. Y entonces se encontró culpable y se dictó sentencia. ¿En dónde? En la cruz. Y Él sufrió la justicia. El juicio de Dios vino sobre Él. Y murió. Pero gloria al nombre de Cristo, que resucitó para nuestra justificación. Lo que significa es que tanto mi culpa y mi condenación se encuentran en el Cristo que sufrió la cruz. Aunque Cristo resucitó sin relación con el pecado y está sentado a la diestra del Padre, y dice Efesios que tú y yo estamos identificados, sentados juntamente con Él en lugares celestiales, de tal manera que Dios ya no tiene relación con nosotros como pecadores, sino como nuevas creaciones en Cristo. Por eso declaramos firmemente y libremente, somos totalmente perdonados, perfectamente justificados. Pero el punto es que cuando tú te equivocas, porque tu alma y tu cuerpo no son perfectos, aún no han sido redimidos, ni los míos,
Pero cuando tú te equivocas, hay quienes viven de los sufrimientos de los pecados pasados, pero hay quienes pueden sufrir esto del presente o del futuro. Pero cuando tú te equivocas y te crees culpable y entonces viene la culpa, viene entonces la condenación y la desarticulación. El enemigo de nuestras almas, Satanás, ha ha deshecho las armas de nuestra milicia por el engaño, la mentira y la condenación. Ha desarticulado. Cuando el creyente se condena, cuando hay culpa y condenación, el diablo está desarticulando tus armas para resistir. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Pero el tema es que entonces el creyente sufre escasez, el creyente sufre enfermedad, el creyente sufre depresión, el creyente sufre efectos de la maldición, efectos del pecado, el creyente sufre vergüenzas, el creyente sufre problemas extensos en sus relaciones familiares, el creyente sufre odio, el creyente sufre inseguridad, el creyente sufre temor por causa de que no ha entendido que el pecado o se halla en Cristo, en la cruz, o se halla en ti. Y espiritualmente, si tú eres un creyente nacido de nuevo, ningún pecado ahora se halla en ti, por lo tanto ninguna culpa se debe hallar en ti porque están en la cruz, y ninguna condenación legalmente se encuentra en ti porque fue sobre Cristo en la cruz, para que tú vivas en la justicia de Cristo libre. Pero cuando tú crees que no es así, y cuando tú no entiendes el poder del perdón y de la justicia de Dios, entonces tú abrazas la condenación y empiezas a sufrir los efectos de ser condenado, porque la condena es castigo. Y cuando tú no eres libre de condenación y no aprendes a vivir libre de condenación, porque en Cristo no hay condenación, porque Cristo fue condenado ya, no puede haber dos condenas sobre el mismo pecado, sobre la misma infracción. No puede haber dos pagas sobre la misma infracción, una sola paga, una sola condena, un solo juicio. Pero lo extraordinario de esto es que el creyente no solo debe entender que legalmente ni la enfermedad, ni la escasez, ni la depresión, ni la culpa, los efectos de sentirse condenado, porque la condenación y la amargura destruyen y corrompen el corazón y el alma. Tenemos que entender que no solo no somos merecedores de eso, porque legalmente Cristo ya lo sufrió y no pueden estar en dos lugares, en dos personas al mismo tiempo. Pero el diablo te engaña creyendo que ahora se encuentran en ti y no en Cristo. Pero no solo eso, debemos entender que se encuentran en la cruz y fueron en Cristo y murieron en Cristo totalmente. Pero tenemos que entender que la justicia de Cristo, porque Cristo no hizo pecado, no se halló en el pecado y no conoció pecado, fue perfecto en obediencia. Cuando la Escritura habla de la obediencia de Cristo, habla de su obediencia como hombre en sus acciones. Recuerda que la ley era la que hacía que el hombre entendiera que era pecador, pero Cristo Jesús no solo cumplió la ley, sino que llevó a término la ley, porque Él fue hallado perfecto. Porque la ley de Moisés, que le fue dada a Moisés, que es la ley de Dios, estaba cumplida en plenitud por Jesucristo. Cristo era perfecto. Cristo era justo. Cristo tenía todas las atribuciones y toda la bendición. De tal manera que en el intercambio divino que Él llevó nuestro pecado, nuestra condenación y nuestra culpa, la cual no puede estar en dos, sino solo en Cristo, en la cruz, Él nos extendió su salvación, su poder, su bendición, su aceptación, su gloria, su salud, su bienestar, su prosperidad, su riqueza, su vida eterna, su vida abundante, su gozo, su amor, su felicidad. Jesucristo
es la plenitud de la deidad. Cristo Jesús, en quien estamos ahora, es la plenitud para nosotros. Nos ha dado su Espíritu. Es tan importante y tan interesante, pero más que interesante, importante que podamos concebirlo, entenderlo y creerlo. Por eso tenemos que insistir una y otra vez que necesitamos confesar: soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la justicia de Dios en Cristo, porque cuando declaro, creo, entiendo y me digo a mí mismo y una y otra vez, para que el pecado no me engañe, para que el diablo no me engañe, para que las mentiras no me engañen, para que lo que digan los demás no me engañen, para que el temor, la inseguridad no me engañen, para que cuando la enfermedad viene a llamar, la escasez viene a llamar a la puerta, cuando la vergüenza, la depresión vienen a llamar a la puerta, nadie me engañe, porque soy la justicia de Dios en Cristo, entendiendo que Cristo Jesús no solo llevó mi pecado, pagó por mi pecado, llevó las consecuencias del pecado, fue condenado por causa de mi pecado y no puede ser juzgado más en mí, ni condenado más en mí, ni puedo sufrir las consecuencias de aquel juicio y de aquella condenación, porque ahora soy libre en Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo dice: si permanecen en mis palabras, conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la verdad del Evangelio? Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces podemos ser libres. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. Con esto terminamos. Romanos 5, 17. Es por eso le digo que para el apóstol Pablo, aquellos que pusieron los versículos en las cartas de Pablo, recuerde que Pablo no escribió con versículos, pero con números, pero qué extraordinario es que en el versículo 17, como en otros versículos 17 de las cartas de Pablo a los romanos, y en Corintios inclusive, dice así, Romanos 5:17, por tanto, déjeme ver dónde estoy, me equivoqué, estoy en Efesios, déjeme ir a Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, mucho más reinarán en vida, y después hace un énfasis, por uno solo, por Jesucristo, por uno solo, mucho más reinarán por causa de Jesucristo, de su obra terminada, completa y perfecta, los que reciban la abundancia de la gracia y el don, el regalo de la justicia. El regalo de la justicia. Recuerde, la abundancia de gracia y el regalo de la justicia. El regalo de la justicia a través de la fe de Jesús que nos ha sido dada. El regalo de la justicia. La justicia es un regalo de Dios que nos ha sido dado por gracia. Y la abundancia de gracia tiene que ver con que si en nuestra gran cantidad de pecados fueron culpados, encontrados, condenados y juzgados en el cuerpo de Cristo, en el madero, como lo dice 1 Pedro 2:24, cuánto más ahora la abundancia de la gracia de Jesús nos ha hecho partícipes de la justicia de Cristo, porque el pecado, la paga del pecado y la condenación solo pueden estar en uno, no en dos. Y ahora puedo apropiarme de la abundancia de gracia y del regalo de la justicia de Cristo a través de la fe de Jesús, porque Cristo no solo cumplió y fue juzgado, entregó su vida y murió, pero al resucitar después de 3 días y 3 noches, sin relación con el pecado ya, porque conquistó y venció el pecado, porque fue juzgado y después de ser juzgado pudo decir consumado es, al cumplir total y completamente con el juicio de Dios, de acuerdo a la justicia de Dios, de todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones, de nuestra separación, de lo que nos separaba de Dios, para ser recibido en gloria, se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y tú y yo ahora nos encontramos en Cristo Jesús, sentados en lugares celestiales, en el ámbito espiritual, y dice que los que reciben la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo, de la justicia de Dios, que es en Cristo,
fuimos llamados a reinar en vida. Así es que necesitamos reinar en vida a través de recibir la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Cristo. Padre, te damos el honor, la gloria y la alabanza. Bendito sea tu nombre. En Cristo declaramos que somos la justicia de Dios. En Cristo declaramos que somos la justicia de Dios. En Cristo Jesús declaramos que somos la justicia de Dios. Somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, Señor, declaramos todo lo